Vamos a cumplir la recomendación del hermano. No nos vamos a demorar mucho en leer el pasaje que el hermano nos recomendó, porque justamente es lo que el Señor nos trae en esta noche. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Filipenses 2, 5. Ya estamos. Pantalla no. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Padre, en esta noche damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias porque tenemos el privilegio de abrirla, de meditar en estos preciosos versículos que tú nos das. Padre, hoy clamamos porque tu palabra llegue a nuestros corazones. Padre, como esa medicina, como ese refrigerio para nuestro cuerpo, Padre. Guíanos a tener un corazón sensible para escuchar el mensaje que tú nos traes y, Padre, para ponerlo en práctica en cada una de nuestras vidas, sabiendo que tú nos hablas a cada uno de nosotros en particular, porque el mensaje es tuyo para cada uno de nosotros, Padre. Y clamamos por tu misericordia, que nos guíes especialmente en este tema de hablar de nuestro precioso Salvador, aquel que toda lengua confesará que Él es el Señor. Y gracias, Padre, porque le reconocemos como el Señor de nuestras vidas. Y clamamos, Padre, por si en este lugar hay alguien que aún no tiene a Cristo como su Señor, que Él pueda reflexionar en esta noche acerca de esta preciosa salvación y ese precioso ser que vino y se hizo hombre por amor a cada uno de nosotros, Padre. Hoy clamamos por sabiduría para que tu Espíritu nos guíes a comprender tus verdades, Padre, dándote gracias por este privilegio de hablar de ese santo ser que nacerá, así como tú lo dijiste un día, como ese precioso, admirable Dios, fuerte, Padre eterno. Gracias por tu preciosa misericordia y clamamos tu dirección en el nombre de mi Señor. Amén. Hoy vamos a tocar el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y hablamos del versículo 5, de ese sentir de nuestro Señor Jesucristo, de ese pensamiento, forma de pensamiento que él tenía. Y podemos ver a través de las escrituras que el Señor tenía primeramente ubicada su mirada en la gloria de Dios Padre. Termina el versículo 11 diciendo, para la gloria de Dios Padre. El Señor Cristo tenía siempre su mirada puesta en su Padre, en glorificar ese santo nombre del Señor. Cuando estuvo allá en Getsemaní, dice, Padre, si es posible, pásame esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y él dice, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En Juan 17 dice, yo te he glorificado a ti en la tierra. En su última oración, yo te he glorificado a ti en la tierra. He acabado la obra que tú me diste que hiciera. El Señor Cristo, mientras vivió en esta tierra, glorificó al Padre. ¿Cómo en nuestras vidas podemos glorificar al Padre? Siguiendo el ejemplo de Él. ¿Él fue obediente en todo? En todo. La manera de glorificar a Dios con nuestras vidas es cumplir el propósito para el cual Él nos salvó. Estar en una íntima comunión con Él.
Allí en Marcos 3:14, cuando él dice que él escogió a los 12 como él quiso y los llamó para que fueran a predicar, antes de llamarlos a predicarle, dice la Escritura, les llamó para que estén con él. Ese es el principal propósito. Y qué precioso poder ver hoy a Cristo como el ejemplo perfecto de servicio. Dios nos llamó a cada uno de nosotros a servirle. El primer llamado es para que sea siervo. Si tú no has reconocido que Cristo es en el único que puedes tener perdón de pecados y la vida eterna, no puedes ser siervo de Dios. Aquellos que hemos ido a los pies de Cristo, nos hemos humillado delante de Él, hemos reconocido que esa preciosa sangre es la que nos ha limpiado de nuestro pecado. Hemos nacido de nuevo. Entonces tenemos el privilegio de servir. Todos y cada uno de aquellos que hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor, tenemos el privilegio y el mandato de servirle. Por eso Él nos dio dones espirituales. ¿Hay algún creyente que pueda decir que no tiene un don espiritual? Dios nos dio dones espirituales como Él quiso. Y el otro aspecto de la mirada del Señor Jesucristo era el servicio. Porque Él no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida por quienes. Él vino buscando su propia gloria. Él vino a servirse a Él mismo. Nosotros somos llamados a buscar nuestra propia gloria, a buscar el servicio que a mí me agrade, que a mí me guste, o el servicio que Dios tiene preparado para que yo ande en él. Las obras que Dios tiene preparadas de antemano para que nosotros, los que hemos nacido de nuevo, andemos en ellas. ¿Será que en él se aplica el versículo 3 y 4 que dice de Filipenses, ahí donde estamos? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Ejemplo perfecto de servicio. Mi Señor Jesucristo en su completa humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a Él mismo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué hizo Cristo? Dio su vida por cada uno de nosotros. Y Él es el que me está llamando en esta noche a evaluar mi vida de servicio, poniéndose Él como ejemplo perfecto. ¿El Señor Jesucristo alguna vez buscó el ser admirado por los hombres? ¿El que le exaltaran los hombres? Él con humildad buscaba siempre la gloria de Dios y el servicio a su prójimo. ¿Cómo fue el servicio del Señor Cristo? ¿Fue un servicio esforzado? ¿Fue un servicio con humildad? ¿Con mansedumbre? El solo hecho que nos habla la Escritura que Él se entregó en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante por cada uno de nosotros. Ofrenda, se ofreció a sí mismo. Sacrificio nos habla de que el solo hecho de pensar en el sacrificio, Romanos 12 dice, 12 nos habla del sacrificio vivo. Eso nos habla de dolor. Así como el Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Pablo le dice a Timoteo, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No le dijo esfuerces en sus propias fuerzas, en lo que él podía hacer. Esfuérzate en la gracia. ¿Y dónde encontramos la gracia y la voluntad de Dios para nuestras vidas? Esta preciosa palabra mora en abundancia en cada una de nuestras vidas, asidos, agarrados de la palabra de vida. ¿Cómo podemos hacer la voluntad de aquel que no nos deleitamos en permanecer en él? En que es una carga muchas veces para nosotros orar, leer la palabra de Dios. Pero yo quiero ser un siervo. Si yo quiero ser un siervo de Dios, permanecer como permaneció mi Señor. ¿Cuánto tiempo oraba él? Sé que pasaba toda la noche. Él como el perfecto ejemplo.
Quiero que fuéramos por un momento a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 12. El Señor Jesucristo acaba de lavar los pies de los discípulos. ¿Ustedes piensan que esa lección a alguno de los apóstoles, a alguno de sus discípulos se le olvidó? Una lección como esa es una lección que queda grabada en nuestra mente para siempre. Juan capítulo 13, versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Versículo 13. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Vosotros me llamáis maestro y señor. ¿El Señor Cristo es nuestro maestro? Ya ninguno enseñará a ninguno. Ya ninguno enseñará a su hermano. Porque ¿quién es nuestro maestro? Os conviene que yo me vaya, porque Él se fue y nos dejó un precioso consolador, un abogado, aquel que nos enseña la palabra de Dios, aquel que nos guía. Nosotros lo único que hacemos es guiarnos los unos a los otros, apoyarnos a poder estudiar la palabra de Dios y enseñar a otros cómo estudiar la palabra de Dios. Porque realmente el que nos enseña a nosotros es el Espíritu Santo. Vosotros decís que soy maestro y señor y decís bien, porque lo soy. El Señor Cristo es el Señor del cielo y de la tierra. Toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra. Todas las cosas en Él fueron creadas. A Él es el que servimos y Él es el que nos hace el llamado al servicio. ¿Para quién? ¿Para nosotros mismos? Los dones espirituales fueron dados para nuestra edificación, para la edificación de la iglesia. Versículo 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Cuál es el ejemplo del Señor? ¿Cuál es mi propósito sobre esta tierra como creyente, como un hijo de Dios? Siervo. ¿El siervo tiene algún derecho? El siervo vive para cumplir el deseo de su Señor. ¿Por qué? Porque le pertenece. Porque Él nos ha comprado con su preciosa sangre. Porque cada una de nuestras almas le pertenece ¿a quién? A Él. Él presentará su iglesia al Padre, santa, sin mancha ni arruga. Es el mismo Señor que presentará su iglesia, porque nosotros le pertenecemos a Él. Y Él siendo el Señor, el Dios Todopoderoso, ¿qué hizo? Se humilló para lavar los pies de sus discípulos. Y nosotros muchas veces pensamos ser algo. Nosotros muchas veces no estamos dispuestos a dejar aquellas cosas del mundo, porque amamos las cosas terrenales, porque no estamos dispuestos a ser esforzados para crecer en nuestra fe. Si como siervos no crecemos en nuestra fe, conocemos la voluntad de Dios, la Escritura nos manda ser llenos del Espíritu Santo. Y ser llenos del Espíritu Santo es crecer en nuestra fe, conocerle a Él, tener una íntima comunión con Él, permanecer en su palabra, andar como Él anduvo. Es ocuparme en las cosas de Dios.
es buscar su propósito, conocer su palabra, servirnos. Cuando nosotros servimos, crecemos. Una muestra de mi crecimiento espiritual es cuánto estoy dispuesto a servir a otros, sin buscar mi propio beneficio. Muchas veces emocionalmente decimos, queremos servir, queremos hacer, pero entre más nos acercamos al servicio, nos acercamos a hermanos que también tienen defectos, tienen pecados como cualquiera de nosotros, y a las primeras de cambio hay alguna adversidad que decimos, ya no quiero más, no quiero ir más en ese ministerio, no quiero servir más en esto. Cuando esto sucede, ¿qué tanto qué tanto amor verdadero hay por el Señor? Si yo sirvo al Señor y me pasan circunstancias como a todos nos han pasado, o a algunos de los que estamos sirviendo no le han pasado circunstancias, no ha habido diferencias, no ha habido circunstancias difíciles entre hermanos. No sucede. Pero cuando yo realmente quiero servir a mi Señor, algo como eso me va a quitar del ministerio. Mi amor por mi Señor quedó tan pequeñito, fue tan poquito que en las primeras circunstancias me aparté. Realmente era una decisión en el espíritu o en la carne, porque emocionalmente decimos muchas cosas, pero pasa como dice Pablo, lo que quiero hacer, pero lo que no quiero hacer, eso termino haciendo, porque eso es algo emocional, algo en la carne. Pero Pablo dice, gracias doy a Dios, porque ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Solamente el Señor Jesucristo. Solamente el Espíritu puede matar las obras de la carne. Si yo no crezco espiritualmente, si no permanezco en su preciosa palabra, si no me conozco, si no me deleito en la palabra de Dios, si Cristo no es mi deleite, voy a servir conforme a lo que Él quiere, conforme a su propósito y sus mandamientos. El Señor tenía puesta su mirada en el obedecer al Padre en absolutamente todo. Por eso Él dijo, he acabado la obra que tú me diste. Te he glorificado mientras estuve en esta tierra, que ojalá pueda hacer esa restauración. Señor, yo quiero glorificarte mientras esté en esta tierra. Con las fuerzas que tengo ahora, ¿puedo servir al Señor? ¿Un viejito de 99 años tiene fuerzas? Tiene fuerzas. ¿Cuántas palabras puede decir un viejito de 99 años? ¿A cuántos puede predicar? ¿Así está en silla de ruedas? Señor, que mientras tenga fuerzas, yo quiero utilizarlas para la gloria de tu santo nombre. Pero muchas veces nos apartamos y tomamos decisiones conforme a lo que yo quiero. Llegan las circunstancias de universidad, decisiones difíciles y pensamos en lo que yo quiero, en lo que a mí me gusta. Pensamos en prosperidad económica y no es que sea malo, pero cuando yo dejo al Señor por seguir otras cosas que dice el Señor, buscar primeramente donde esté vuestro tesoro, ¿para dónde se va su corazón? Tras de eso se va su corazón. Si Cristo es mi tesoro, ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi tesoro? Allí está mi corazón. Volvamos a Filipenses y entramos en el versículo que quería nuestro hermano Javier. Este versículo es uno de los versículos más preciosos de la Biblia en cuanto a la doctrina. Nos va a hablar de Jesucristo como Dios mismo. ¿Quién vino a dar su vida por ti? En este versículo nos muestra quién es Él. Es importante saber quién es el autor de un libro antes de leerlo. Generalmente lo hacemos. Venga, ¿cuál es el tema? ¿Quién lo escribió? ¿De qué habla? ¿Cuál es el tema principal? ¿Quién escribió este libro?
Toda la palabra es inspirada por... ¿Y quién es Jesucristo? Dios mismo, según lo que vamos a ver este versículo. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. Y esa palabra forma es la palabra en el original morfe. Y nos habla de que Cristo comparte la misma naturaleza, la misma esencia de Dios. Cristo siendo Dios mismo, de la misma naturaleza. Yo nací de género masculino. ¿Eso algún día va a cambiar? ¿Mi esencia cuál va a ser? Así después el hombre se tuerza y diga que es una mujer y se mande a operar y haga lo que quiera. Él va a morir siendo un hombre, porque su esencia es hombre, su naturaleza. La esencia del Señor Cristo es Dios mismo. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El Señor que vino y lavó los pies de los discípulos, que se humilló, me está diciendo a mí que me humille, que le sirva con un corazón sincero, humilde a sus pies, reconociendo a mi hermano como superior a mí mismo. ¿Cuántas veces hemos peleado porque han pasado por encima de nuestros derechos? Si vemos la vida espiritual de hermanos maduros en la fe como Pablo, ¿cuándo Pablo peleó porque lo estaban ofendiendo a él? Ahí en Filipenses, en el capítulo 1, vimos un ejemplo de hermanos que estaban predicando el evangelio con el fin de causarle tropiezo a Pablo allí en la cárcel. Pero Pablo, ¿qué dijo? Se puso a pelear porque estaban siendo injustos con él. Él en la cárcel y los otros allí blasfemando de él. ¿O qué dijo? Dijo, en esto me gozo y me gozaré aún, porque estos hombres están predicando el evangelio por envidia para causarme tropiezo a mí. Pero yo me gozo porque sea por envidia, por pretexto, por lo que usted quiera, estaban predicando el evangelio. Pablo peleó por él mismo. El Señor, siendo el Dios eterno, vino y nos dio ejemplo. ¿Para qué? Para que nos quedemos sentados en una silla, para que le sirvamos con temor y temblor. Él siendo en forma de Dios. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 1. No voy a tocar este tema porque no le quiero meter en la doctrina del hermano John Jairo, que le corresponde la doctrina del Señor Jesucristo, que muy pronto va a venir los domingos en la mañana, a los cuales invitamos a los domingos cada 15 días. Es una delicia conocer la doctrina fundamental, los parámetros de nuestra vida cristiana. Eso es la doctrina fundamental, los parámetros donde está afirmada nuestra fe. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era, leamos el 14. ¿Qué dice el 14? Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién vino y habitó entre nosotros y se encarnó como hombre? El verbo. Aquel verbo fue hecho carne, hablando de Jesucristo. Ahora volvamos al 1:1 y cambiemos la palabra verbo por Cristo. En el principio era Cristo y el Cristo era con Dios y Cristo era Dios. ¿Es eso cierto? Gloria a Dios, porque en el principio era Cristo. Aquí en esta porción del 5 al 11 nos va a enfocar tres aspectos fundamentales del Señor Cristo. El primero de ellos es el que estamos viendo. Jesucristo es Dios en toda su deidad, con todo su poder, completamente Dios, sin faltarle absolutamente nada y sin nunca haberse despojado de ser Dios. Muchos dicen que en el tiempo de su
encarnación él dejó de ser Dios. No, él jamás. Porque si él dejó de ser Dios, no es Dios. Porque Dios no puede cambiar su esencia. En el principio era Cristo y el verbo era con Cristo, era con Dios. El primero es la deidad, la divinidad de Cristo. El segundo es la humanidad de Cristo. Y el tercero es la preexistencia de Cristo. ¿Cristo es eterno? ¿Comenzó, fue creado algún día? Es eterno. Si le faltamos a esta doctrina, la persona puede ser salva. Puede ser una persona salva y creer que Cristo no es Dios. ¿Tendría la misma validez el sacrificio de Cristo? Tiene valor porque Él es Dios. Y Él vino y se hizo hombre por amor a cada uno de nosotros. ¿Algún hombre podría salvarnos? Pero es que yo leí en el Salmo 49, dice que ningún hombre, por más que lo intente, por más riquezas, por más valentía que tenga, pueda dar el valor del rescate por el hombre. Solamente uno. Y ese es Jesucristo. Porque Él es santo. Porque Él nunca pecó. Nunca salió engaño en su boca. Porque Él es bueno. ¿Jesucristo es bueno? El único bueno es Dios. Y Él fue el que vino y dio su vida por usted. Si usted cree que Jesucristo no es hombre, usted va a ser salvo. Porque era necesario que Él viniera. Gálatas 4:4. Era necesario que Él muriera, porque la paga del pecado es muerte. Y si tú no aceptas que Jesucristo murió en tu lugar, tú mismo vas a tener que ir a pagar al infierno por tu pecado. Pero Jesucristo murió en nuestro lugar para todo aquel que cree. Si tú no quieres creer en vuestros pecados, moriréis, dice la Escritura. Entonces, es fundamental esta doctrina. Jesucristo es Dios y Jesucristo también es hombre. Jesucristo es eterno. La eternidad viene ligada a la divinidad del Señor Jesucristo. Si alguien no cree estas verdades, no puede llamarse un hombre de Cristo, porque es el fundamento. ¿Quién es Él? Si con nuestra doctrina pervertimos el nombre de Él, ¿cómo queda la salvación? Él es lo que estamos viendo en esta noche. Él es el Señor y Dios y dador de la vida. Segunda de Corintios 4, versículo 3. Él es en forma de Dios. Según Juan 1:1, Él es igual, de la misma esencia, de la misma naturaleza de Dios, eterno como Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién es Jesucristo? La imagen, Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios mismo. ¿Alguien quiere conocer al Padre? Tiene que ir a Cristo. Si no conoce al Hijo, no podrá conocer al Padre. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, versículo 16. Porque en Él fueron creadas, ¿en quién? En el que es la imagen de Dios. En el Señor Jesucristo fueron creadas, ¿cuántas cosas? Todas. Y si en Él fueron creadas todas las cosas, ¿el Señor Jesucristo es Dios? Él es la imagen del Dios invisible. Él vino. Por eso en Isaías le llama Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios se hizo hombre, se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. ¿Cuáles serán más grandes? ¿Con cuáles nos enamoramos más? ¿Con las que hay en los cielos o las que hay en la tierra? ¿Cuántas cosas no conocemos? Y pensamos que tenemos mucho conocimiento. Y pensamos que somos alguien. Pero las cosas de la tierra comparadas con las cosas del cielo, ¿qué tanta diferencia hay? Cuando veamos al Señor, muchos de nosotros vamos a arrepentir de no haber dispuesto mi corazón para servir a mi Señor. De ver todas esas riquezas, esas glorias que tienes preparada nuestro Señor para cada uno de nosotros. Y Él dice, el que es fiel en lo poco, ¿qué va a hacer? Sobre mucho le pondré. Las que hay en los cielos, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, Él es eterno, su preexistencia. Y todas las cosas en Él, entonces no solamente las creó, sino que todo en Él subsiste, ¿por qué? Por su palabra. El Señor sustenta todas las cosas. Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en Cristo habitase toda la plenitud de qué? De la deidad. Jesucristo como Dios mismo. Él habitó la plenitud de la deidad. Él es la imagen. Él es el creador de todas las cosas que existen, las que vemos y las que no vemos. Por eso dice la Escritura, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tiene potestad sobre todo y Él te está diciendo, sígueme, sírveme, abandona aquellas cosas que te estás aferrando. Porque cuando yo me aferro a algo, tengo fuerzas para agarrarme de alguna otra cosa. Si estuviéramos en una tormenta en medio del mar y consiguiéramos un tubo del barco para agarrarnos y aferrarnos ahí, ¿podríamos soltarnos para agarrar alguna otra cosa? Tengo que soltar esto para agarrar aquello. Y eso dice que él no se aferró. ¿A qué? A su divinidad, a su poder. Él tenía poder para acabar con todos aquellos que lo crucificaron. Miles de ángeles cantamos. ¿Es eso cierto? Cuando fueron a prenderle, ¿qué pasó cuando él dijo yo soy? ¿Qué ocurrió con los soldados? Él con su poder hubiera podido acabar todo, pero en su misericordia se humilló a sí mismo. Se entregó en una muerte de cruz, siendo Dios mismo. Terminemos con Colosenses capítulo 3. El Señor del cielo y de la tierra, por medio del cual fueron creadas todas las cosas, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Nos dicen esta noche Colosenses capítulo 1, versículo 22. 22 al 24. Perdón, mi hermano, capítulo 3, versículo 22 al 24. Colosenses capítulo 3, versículo 22 al 24. Ya estamos ahí. Siervos, ¿a quién va a hablar? A los siervos. Obedecen todos los amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, teniendo el primer mandato, no sirviendo a lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, lo que yo deseo, no sirviendo lo que yo anhelo.
¿Agradando a los hombres o agradando a Dios? Cuando yo quiero agradar al hombre, ¿agrada a Dios? Y si yo estoy agradando a Dios, ¿importa si les agrada a los hombres? Muchas veces agradamos a Dios y muchos se molestan. El mundo se molesta. Nuestras familias que no conocen a Cristo se molestan porque agradamos a Dios. Porque ya no vayamos a las fiestas, ya no andamos en el agua en que andábamos antes. Pero si estamos agradando a Dios, ¿importa a quién les agrademos? Pero si no estamos agradando a Dios, no importa a quién estemos agradando. Porque muchas veces aquellos por quienes queremos agradarles son los primeros que nos dan la espalda. La sal es buena, pero si la sal se hiciera insípida, ¿para qué sirve? ¿Para nada? No, si sirve para algo. Dice, sirve para ser echada afuera y pisada por los hombres. Cuando tú quieres agradar al hombre, tú te vas al mundo. ¿Y el mundo qué va a hacer contigo? ¿Qué le pasó al hijo pródigo? ¿Se fue lleno y volvió contento? Llegó en una condición que hasta su mente había perdido la razón. Dice la escritura que cuando él volvió en sí, dijo, iré y volveré. ¿A quién? Se fue al mundo y ¿qué encontró? Fue pisado, fue pisoteado, fue humillado por el mundo, porque esa ya no es tu esencia. Tu esencia como hijo de Dios es estar en la presencia de nuestro Dios. La esencia del perro es volver a su vómito. La esencia del marrano es volver a revolcarse en el estiércol. Pero si tú eres un hijo de Dios, ya no vas a poder volver allá. Vas a volver por un tiempo, pero el Señor de misericordia va a ejercer su disciplina y me va a volver. Eso duele, pero el Señor está diciendo, no como para agradar a los hombres, sino con un corazón sincero, temiendo a Dios. Y el temor a Jehová nos aparta del mal. Y si yo estoy en el mal, en pecado, estoy aferrándome a otras cosas, ¿puedo servir al Señor? Versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. ¿Como para quién? Si yo estoy sirviendo a Cristo, ¿qué me va a mover del ministerio? Si yo quiero agradar a los hombres, ¿me mueve cualquier cosa del ministerio, de mi servicio? Pero si mi corazón está para servir a mi Señor, ¿qué me va a mover? Si yo estoy sirviendo a mi Señor. Versículo 24. Sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia. ¿Vuestro trabajo en el Señor es en vano? La Escritura dice que no. Dice, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, el Señor, servimos. ¿Alguno de nosotros sirve a otro en el Espíritu si no es a Cristo? Y si yo estoy sirviendo a Cristo, voy a servir a mis hermanos. Voy a poner mi mirada en Dios para que la gloria y la honra sean para Él. Y la mirada de mis hermanos para servir. Servidos unos a otros en el amor entrañable del Señor Jesucristo. Porque ¿cómo puedo decir que amo a Dios y odio a mi hermano? Si Dios me mandó a servirle a través del servicio a la iglesia, a mis hermanos. De amarles como vuelve el versículo 3 diciendo. El versículo 3 de Filipenses capítulo 2. Estimando a mi hermano como superior a mí mismo. Padre, en esta noche damos gracias por tu palabra. Gracias por ese ejemplo maravilloso de servicio. Gracias por la divinidad de mi Señor Jesucristo, porque hoy contemplamos su grandeza. Hoy podemos ver cuán grande es Él. Y gracias, Padre, porque al ver a través de tu palabra la grandeza de nuestro Señor, podemos ver en nuestras vidas qué privilegio tan grande es servir al Señor de la gloria. Padre, guíanos a deleitarnos en esta preciosa palabra, deleitarnos en el hacer tu voluntad, deleitarnos en el ministerio que tú tienes para cada uno de nosotros, sabiendo que tu voluntad es buena, agradable y es perfecta. Gracias por tu palabra, te ruego, Padre Santo, que nos guíes a tomar decisiones en cada una de nuestras vidas para volver nuestra mirada, nuestro corazón, a aquel que nos salvó, Padre. Gracias por tu misericordia y clamamos por la salida de nuestros hogares. Padre, que seas tú guiándonos, guardándonos. Gracias por tu bondad en el nombre de mi Señor.
Amén.